tarde, daros la bienvenida en este caso a todos y a todas, agradecer a Sonia porque nos acompañe hoy en la presentación de este libro, pero muy especialmente a Loli y a Herbe Neriensi por acogernos en su casa. Es una asociación, Sonia, y te lo digo de verdad, de las que da gusto venir, de las que tienen un trabajo histórico, de las que esos techos de cristal, esa igualdad que tanto buscamos siempre, la han tenido por bandera y que han avanzado muchísimo. Y que esta parte de lo que hoy tú traes, ¿no?, de estas gaditanas en el tiempo, ellas entendieron que el papel de la mujer en la historia había que potenciarlo. Y yo he tenido la suerte de asistir aquí a muchas actividades que han hecho, pues dando a conocer el papel de la mujer en la historia. Desgraciadamente, todas las que lo conocemos, siempre se ha ocultado, y ellas lo saben, incluso nombres de escritoras con nombre masculino para que se pudieran publicar. Y ellas eso lo han hecho durante mucho tiempo, lo han llevado a la población, a todos los que hemos podido asistir aquí. Y hoy hacemos algo parecido. Hoy traemos estas gaditanas en el tiempo, dando a conocer la importancia de la mujer gaditana, de una provincia como la nuestra, tan importante. Tenemos 3 ejemplos de Sanlúcar, algo que nos va a venir muy bien para conocer. Yo que lo he leído, he podido conocer parte de nuestra historia, de nuestras mujeres también, de la importancia que tuvieron, y estoy seguro que va a ser una tarde muy amena, que lo vamos a pasar muy bien y que yo quiero escucharla a ella, pero sobre todo aquí lo mejor siempre es el debate. Sonia, ya te lo digo, aquí cuando acabemos es cuando empieza lo interesante, cuando empiezan las preguntas y cuando esa cercanía y ese tú a tú es lo que hace que aquí uno esté muy a gusto, como siempre estoy. Así que muchísimas gracias, vamos a pasar una buena tarde y aprender de ella y de vosotras con todo lo que hacéis. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Es un honor para Herbe Neriensi contar con la presencia de Víctor Mora, alcalde de Sanlúcar, el delegado de Igualdad, compañeros, compañeras, delegado de Bonanza, compañeras de otras asociaciones, bienvenidos todos. Yo a Sonia no tenía el gusto de conocerla. Sonia es la primera vez que nos vemos y espero que no sea la última. Ojalá. Pues voy a leer un poquito lo que he podido rescatar de tu historia. Sonia Schneider Bosque nació en Eivas en el 69, es periodista, afincada en Sanlúcar desde hace casi 3 décadas, especializada en investigación en el proceso de colonización del Instituto Nacional de Colonización en la provincia. Ha publicado sendos volúmenes sobre el torno en el 2016 como autora, en Castellar de la Frontera en el 2023 como autora, emprendedora, madre de familia numerosa, igual que yo, profundamente comprometida con la igualdad, es docente en este ámbito y ha impartido decenas de talleres, cursos, especialista en prevención de la violencia de género a través de la comunicación periodística y publicada. Sonia, yo qué voy a decir, que ha elegido un tema muy bonito, pero muy difícil. Claro. Te habrán felicitado muchísimas mujeres, pues cada mujer tiene una gran historia y de todas debemos aprender. Y también el arte de contarlo es muy importante. Así que te animo, que te quedan muchas historias de mujeres por escribir y un buen comienzo de este libro que te abrirá muchas puertas y muchas felicidades. Muchísimas gracias. Yo vengo aquí, pero tengo una gran conexión con Sanlúcar, tengo grandes amigas que me han hecho un poco de cicerone para que hoy esté aquí esta tarde, así que también a ellas les doy las gracias, y a Peripecias Editorial, que ha sido la responsable de publicar el libro. Está ahí al fondo Antonio y también otros responsables de la editorial, así que a ellos les doy muchas gracias. Tenías mucha razón, tenéis ambos mucha razón en lo que decís. Qué complicado es sacar un poco la cabecita, qué complicado es poner el foco sobre personas y mujeres, en este caso importantes, que la ha habido a lo largo de la historia. Yo voy a contar una anécdota que me ha pasado esta mañana. Yo hoy vengo de Barbate, esta mañana he estado en Barbate. Yo soy comunicadora, soy periodista, soy publicista, tengo una empresa con la que hago comunicación, pero también, sobre todo, trabajo el tema de la igualdad. Hace más de una década que yo imparto formación de prevención de la violencia de género en todos los niveles, pero sobre todo con población infanto-juvenil. No sabéis qué necesario
es que nuestros jóvenes, chicos y chicas, tengan referentes femeninos positivos. No sabéis qué retroceso tan brutal está habiendo en materia de igualdad. No sabéis qué mirada tan plana y tan carente de valores tienen los jóvenes varones sobre nosotras las mujeres. Yo este libro lo escribí, nació porque a raíz de estos talleres, pero sobre todo específicamente los que yo impartía en espacios como este, gracias por venir a verme, que esto está lleno, y me produce ahí un poquito de miedo. Además, estáis muy callados, me escucháis como con mucha atención, qué miedo, más vale que lo que diga sea interesante. Bueno, pues yo lo escribí porque yo me encontraba, yo misma tengo una cosa que se llama, un síndrome que se llama el síndrome de la impostora. ¿Sabéis lo que es eso? Bueno, el síndrome de la impostora, para quien no lo sepa, es el síndrome que padecemos muchas mujeres que tenemos la sensación de que lo que hacemos no importa, de que nuestro sitio, a veces un sitio destacado, es el sitio equivocado, porque lo estamos ocupando y como que lo que decimos no importa, que lo que hacemos no es relevante. Y hay muchos hombres que también tienen esa sensación respecto a las mujeres. Una cosmonauta mexicana decía no hace mucho que un hombre se había ido para ella y le había dicho que tú estás quitándole el sitio a un hombre. Cuando yo fui a la universidad, hace tantos años, mi abuelo, yo fui la primera persona de mi casa que iba a la universidad. Mi abuelo firmaba con una cruz, no sabía leer ni escribir. Mi abuela leía un poco, pero por el otro lado, mi abuelo, cuando mi madre le contó orgullosa que yo iba a ir a la universidad, mi abuelo, muy enfadado, preguntó: ¿y para qué? Tú lo que tienes que hacer es casarte, buscar un buen marido, casarte y tener hijos. Esa percepción de lo que nos está destinado, esa estrechez de miras, pues la hemos sufrido también en la historia, en las leyes, históricamente. Y la hemos sufrido también en los libros de texto. Yo fui una niña, como muchas otras seguramente, y como muchos niños también, que se criaron sin referentes femeninos positivos en los libros de texto. No teníamos a quién parecernos, no teníamos en quién fijarnos. Teníamos a Isabel la Católica, yo siempre cito a mis tres Marías, ¿no?, que digo yo, pero era reina. Vamos a ver, eso no nos sirve como referente. Teníamos a Juana de Arco, que acabó regular. Y teníamos a Santa Teresa de Jesús, que como era santa, también la cosa, no teníamos referentes de verdad. Entonces te vas encontrando con que no tienes a quién parecerte. Y desgraciadamente, en esta historia de machismo histórico, colectivo, longevo, como las mujeres siempre hemos ocupado el espacio de atrás, pues nunca ha importado lo que hemos hecho. Nunca ha importado. Son cosas de mujeres, ¿no? Lo hemos oído montones de veces, cosas de mujeres. Bueno, pues cuando yo recalé aquí en la provincia de Cádiz hace casi 30 años, que para mí es mi casa ya, porque es el lugar del mundo en el que más tiempo he vivido y en el que han nacido mis hijos y en el que siento que está mi casa, pues yo me encontré con que Sanlúcar, durante mucho tiempo, la provincia de Cádiz, pero Sanlúcar específicamente, era el centro del mundo. Sanlúcar, sentíos orgullosas y orgullosos, era el centro del mundo. Y todas esas historias que hay, no solamente de Sanlúcar, sino de muchas mujeres de la provincia de Cádiz a lo largo de la historia, pues había de alguna manera que recuperarlas, ¿no? Y a través de esos talleres que yo os decía al principio, que imparto con mujeres, para eliminar ese síndrome de la impostora, ¿no? Para decir, mira, pues hay muchas mujeres, siéntete orgullosa y no sé quién, y una bailaora y un no sé cuánto. Pues empecé a rascar por ahí y decía, uy, yo esto lo tengo que contar. Yo esto lo tengo que contar. Y cuando seguí rascando, pues me di cuenta que tenía una pila de gaditanas así de grande. Y me encontré otra cosa que como periodista que soy me molestaba mucho. Y es que a veces sí se ha trasladado una imagen importante de esas mujeres, pero se ha trasladado, fijaos, de una manera absolutamente plana, ¿vale? No quiero citar así a nadie mal, ¿no? O bueno, sí, qué narices lo voy a citar. Bueno, Benito Pérez Galdós, por ejemplo, ¿no? Se hace eco de Frasquita Larrea, quién es Frasquita Larrea y quién es Margarita López de Morla, ¿no? Y las cita, pero un tanto ridículamente. Las cita un tanto ridículamente, ¿no? En concreto una de ellas, de Margarita López de Morla, dice, no, una señora mayor, muy fea,
porque sabéis que siempre se nos juzga históricamente por nuestro aspecto físico, porque los hombres pueden ser mayores y van ganando valor y experiencia, pero las mujeres, por si no lo sabéis, según vamos haciéndonos mayores, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Muy bien, nos volvemos invisibles, perdemos valor. Somos una mercancía caduca, porque como el mayor valor que se considera que tenemos es la belleza, la juventud y la capacidad de parir, cuando vamos perdiendo esas capacidades, desaparecemos. Entonces yo sentía que tenía que darles un puntito de alegría a esas mujeres, ¿no? Así que algunos de los talleres que vine impartiendo en los últimos años se referían a ello. Gaditanas comenzó a gestarse en el año 2019, yo que soy muy lenta escribiendo. Soy muy lenta. ¿Y qué pasa? Que también yo quería que fuese un libro muy fácil de leer, y os lo voy a enseñar si me lo permitís. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo. Yo no quería que fuese un libro larguísimo ni extensísimo. Yo quería que fuera un poquito sota, caballo y rey. Voy a enseñar alguna imagen de Sanlúcar que tengo por aquí. Mirad qué foto más maravillosa. ¿Se ve? ¿Sabéis quién ha hecho esta foto? La Menda Lerenda. Yo tengo que decir aquí, lo dije también en la... yo he arrastrado a mi familia por todos los rincones de la provincia de Cádiz. Hoy nos vamos a ir a no sé cuánto. Y allí les tenía, si hacía sol... Esta foto está sin tocar nada, ¿vale? Esta foto no está tocada absolutamente nada. El color, los colores que veis aquí son los colores tal cual, ¿vale? Esto es vuestra casa. Esto es Sanlúcar y esto es la provincia de Cádiz, ¿no? Bueno, y yo sentía, como os decía, que quería hacer una cosa que fuera fácil, amena, divertida de leer. Así que yo me planteé el libro que tuviese diferentes partes, que tuviera 3 partes. Por un lado, la parte escrita y súper documentada, porque pensé, si voy a escribir un libro de gaditanas, si voy a fijarme en otras mujeres, va a haber mucha gente que me mire con lupa. Así que lo que escriba, lo que no sepa, no lo voy a poner. O en todo caso diré que la leyenda cuenta qué, ¿no? Como periodista intentando cerrar todas las... Pero lo que sepa se tiene que saber de verdad. Y claro, en algunos procesos, como por ejemplo el de Frasquita y el de Margarita, pues me he encontrado burradas, algunas cosas que eran burradas. Yo quería que tuviera un textito que es pequeño, que ahora os leeré uno, de una sanluqueña. Quería que tuviese una ilustración también, porque también tenemos que poner un rostro, aunque sea ficticio, de muchas de nuestras protagonistas no hay rastro en la historia. Y quería que tuviese otro elemento más, que la fijase a la provincia. Es decir, que tú pudieras venir a Sanlúcar y saber qué hacía Josefa de la Piedra, o mirar Doña Ana y pensar en Doña Ana. Quería que tuviese referencias reales y que estuvieran, pues eso, que la gente pudiera hacer, no voy a decir un peregrinaje porque me parece un poquito exagerado tal vez, pero bueno, que sí que las pudiera referenciar, ¿no? Y ese era mi objetivo. Y otro objetivo que yo tenía es que hubiese mujeres de toda la historia. Empezar por las primeras gaditanas, entre comillas, famosas que conocemos, que son las Puellae Gaditanae, que yo las considero el primer gran producto turístico que exportamos, porque todo el Imperio Romano sabía quiénes eran las jovencitas gaditanas y cómo bailaban, y tuvieron hasta imitadoras en aquella época en el Imperio Romano, hace más de 2000 años, ¿no? Entonces yo quería empezar por ellas y terminar por las más cercanas, ¿no? Ya sabéis que estamos en el año de Lola, yo estoy afincada en Jerez, y bueno, Lola también tenía que aparecer, pero aparecen muchas otras. Y también quería que hubiese de toda la provincia, que hubiese de todo el tiempo, y también que hubiese mujeres muy distintas entre sí. Porque si bien es cierto que el camino... ¡Ay, qué callaos estáis! Hacer algo, moverse. Bueno, lo que yo quería era que... Lo que yo también quería era que hubiese mujeres que perteneciesen a aspectos muy diferentes. Que hubiese una pintora, pero que también hubiese alguien que ha escrito, alguien que se ha interesado por la botánica, por ejemplo, una ganadera o dos, como hay en este caso, una arcense y una sanluqueña, en fin. Quería que no hubiese límites para la imaginación de las personas que lean estas gaditanas a la hora de pensar hasta dónde podemos llegar las mujeres. ¿Cómo lo compuse el libro? Bueno, pues pidiendo, me convertí en una pedigüeña
porque todas las ilustraciones están hechas por personas diferentes. Os voy a enseñar, por ejemplo, la de Ana Mayarte, que es muy bonita, que está aquí. Fijaos qué bonita, qué guapa. Entonces, ¿cuál fue mi proceso para engañar al personal? Os lo voy a contar. Yo acudí a amigas y amigos, como yo soy periodista, creo que lo he comentado, pues yo conozco a bastante gente, entonces yo le llamaba con carita de buena y de pena, claro. Ay, mira, que estoy haciendo un libro. Ya habíamos empezado también la pandemia, con lo cual la gente estaba muy aburrida en su casa y muy necesitada de acción, ¿no? Y dije, esta es la mía, ¿no? Esta es la mía. Mira, estoy haciendo un libro de gaditana. Ay, Sonia, qué bonito, ¿qué tal? ¿Tú me harías una ilustración? Tal cual, sin carta, sin trampa ni cartón, ¿no? Así que fui pidiendo colaboración a amigas y amigos, ilustradores e ilustradoras, y así se compuso el elenco de 34 mujeres que pueblan este libro. Hay personas que me han ilustrado 2, hay personas que me han ilustrado 1, en fin, cada uno ha puesto su granito de arena. Por eso todas esas personas, yo siempre las cito, ellas aparecen aquí en la contrasolapa como coautores y coautoras, porque me parece que es de justicia citarles y darles las gracias por su contribución. Y bueno, para terminar así este speech, me gustaría, con vuestro permiso, si os parece, leeros un perfil de una gaditana, ¿vale? ¿Os parece que os lea a Ana Mayarte, ya que estamos enfrente? Venga. Bueno, os voy a leer a Ana Mayarte. Sanlúcar, Sevilla, primera mitad del siglo XVI. Como no tengo las fechas exactas, pues así se ha quedado. La Ana de Doñana, he escrito yo. Esta no es la historia de una Ana o de una Anita cualquiera. Este pequeño relato está a caballo entre la historia y la leyenda, porque casi 500 años después no podemos asegurar que ocurriera exactamente tal y como vamos a contarlo. Sea mito o realidad, esta es la semblanza de una niña llamada a perdurar en la historia con el nombre de Doña Ana, Doñana. La Sanlúcar de finales del siglo XV y principios del XVI era una ciudad cosmopolita, bulliciosa, centrada en la relación que comenzaba a tejerse con las Indias o, lo que es lo mismo, los territorios que empezaron a conocerse como América a partir del descubrimiento de 1492. Sanlúcar estaba además estrechamente relacionada con Sevilla y con el nexo que unía a ambas, el río. A través del Guadalquivir se preparaban expediciones, entraban y salían navíos y barcazas de todos los tamaños, mercancías conocidas con destino al Nuevo Mundo, mercancías desconocidas para quedarse en el Viejo Mundo, el nuestro, y se daban cita en él personas y personajes de toda Europa con intención de comenzar a hacer lo que surgiera en esa nueva tierra. Precisamente, fruto de ese interés creciente, había llegado un comerciante inglés, parece que de Bristol, llamado Tomás Maillard o Maillard, que junto a su esposa Beatriz serían los padres de nuestra Ana. En castellano, a partir de ahora, Ana Mayarte, que nació alrededor de 1496. Seguro que Ana, de niña, tuvo oportunidad de adquirir muchos más saberes de los que correspondían a una mujer en aquella época, escuchando los planes comerciales que su familia tenía en mente. Y no les debió ir nada mal, porque ya a principios del siglo XVI un tal Diego Fernández gestionaba los negocios de la joven Ana en Sanlúcar. A pesar de no ser noble, su círculo social con este ambiente debía ser de lo más interesante, y en él seguro que también andaba el que se convertiría en su esposo, Sancho de Herrera, con quien tuvo a sus vástagos, Margarita, Francisco, Elvira. Él, de familia ilustre en Sevilla y Canarias, ocupó algunos cargos relevantes en la capital, como los de 24 y provincial de la Santa Hermandad. Pero los que importan a nuestra historia son los que ejerció en Sanlúcar, teniente de alcalde, juez interino en 1522 y alcalde mayor 1524. Justo en ese periodo, el sexto duque de Medina Sidonia concedió a Sancho y a Ana, mediante una escritura en la que figuran ambos, en abril de 1523, el tributo perpetuo de 125.000 maravedíes al año por aquel enorme territorio que discurría entre Almonte hasta Sanlúcar y que incluía tanto a las dehesas como a las personas. Parece que fue en aquellas dehesas donde el matrimonio, como otras personas de la época, introdujo su ganado mediante alquiler en las 2 décadas siguientes.
Así figura también en los escritos que conserva la Fundación de Medina Sidonia, donde comienza a aparecer en los mapas el nombre de doña Ana. ¿Cómo de poderosa sería la presencia de Ana Mayarte para que la gente asociase su figura femenina como ganadera a esa tierra rica e inmensa? La enormidad del terreno, que parece que recorría a caballo, su idea de lograr mayor libertad y quién sabe si el deseo de descansar de la ciudad llevó al matrimonio a edificar algo parecido a los chozos que aún perduran en la zona. Quiso el destino, enredador, que una duquesa también llamada Ana, hija de una princesa que era Ana también, y en ese mismo siglo se encariñara con el espacio natural y para ella su esposo mandase construir el palacio primitivo del Coto de Doñana, un territorio al que las arenas que todo lo cubren y el peso de la nobleza hicieron olvidar a la mujer comerciante y ganadera a la que debían su nombre. Bueno, pues con esto yo creo que podéis haceros un poco una idea del tipo de relato que es, cortito, accesible a cualquier persona, sea pequeña o sea mayor, y os lo podéis llevar a la playa porque se lee muy rápido. Y ya está, si me queréis hacer alguna pregunta, si queréis, no sé. Yo te voy a hacer una pregunta y no te importa, hija. Venga. Vamos a ver. Venga. Esto que dicen que no nos echen piropo, que las gaditanas se hacen tirabuzones, por ejemplo, ¿no? Sí. Que de aquellos tiempos. Hay un refrán ahí, ¿tú no podrías decir algo de ese refrán? De... Con las bombas que que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas tirabuzones, sí. Háblame algo de eso, hija. Vaya tela, vaya compromiso. A ver, os voy a contar una cosa que sí que tiene en parte relación con eso. Vamos a ver, yo decía al principio que Cádiz ha sido durante siglos el centro del mundo, y es verdad, la provincia de Cádiz. Por un lado era tierra de frontera. Muchas de los pueblos, de las ciudades de esta provincia tienen el apellido de la frontera. ¿Qué es lo que ocurre en la frontera? ¿Qué sucede habitualmente en las fronteras? Pues que se guerrea mucho y las personas que perviven son gente o muy fiera, o muy valiente, o muy inteligente. ¿Qué es lo que pasaba también en Cádiz? En el Cádiz, primero, bueno, como sabéis, cuando se inició, vamos a llamar la conquista del Nuevo Mundo, ¿vale? No quiero meterme ahí en enormidades, en profundidades políticas, ¿vale? Pero cuando se inició lo que se llamaba la Casa de Contratación, la Casa de Contratación era una institución que puso en marcha la Corona de España, que estaba ubicada en Sevilla. Estaba ubicada en Sevilla, al lado de la catedral, es un edificio, y la Casa de Contratación lo que hacía era organizar todos los navíos, todas las expediciones que iban al Nuevo Mundo. Salían por aquí, salían por Sanlúcar, es decir, a Sanlúcar venía gente, en fin, gente inteligente, gente con ganas de hacer negocio, truanes y truanas también, ¿por qué no decirlo? Porque eso también pasa en las grandes ciudades. Una vez que la Casa de Contratación salió de Sevilla, se instaló en Cádiz. Se instaló en Cádiz, en el edificio que hoy ocupa la Diputación Provincial de Cádiz. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con las personas, con los varones en este caso, que se marchaban a América, a hacer las Américas? Fijaos, lo que hacían es que habitualmente le daban un poder a las mujeres, un poder económico, porque a lo mejor se marchaban y estaban fuera 5, 10 años, los que fuesen. Entonces muchas veces le daban un poder económico a las mujeres. ¿Qué quiero decir esto? Que en el siglo XVII, XVIII, muchas mujeres gaditanas que habitualmente no tenían acceso a posesiones de carácter ni a gestión de carácter económico, en esta provincia sí la tenían, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues hombre, que eso te da un carácter especial. No sé si tiene mucho que ver, pero bueno, más o menos por ahí van los tiros, ¿vale? Tela, vaya compromiso, ¿Otro me ha mentado Napoleón? No. También te podía haber mentado Napoleón, pero es verdad. Otra pregunta, por favor, una cada uno, si no nos vamos a llevar aquí toda la noche. ¿Alguien más? Uy, todo el mundo silencio. Bueno, yo te quería preguntar. Venga. Ya que eres periodista y que tú sabes que el periodismo en Cádiz fue muy importante,
Y hubo muchas mujeres periodistas al principio que lucharon, Efectivamente. que la pisotearon, que la maltrataron, pero siguieron ahí. ¿No te da por escribir ninguna? De hecho, están en el libro algunas de ellas. Tenemos, por ejemplo, a Beatriz Cienfuegos. Beatriz Cienfuegos se considera la primera periodista de España, pero esto es muy curioso porque en otras provincias está ocurriendo, fijaos, la idea de tener la conciencia de igualdad, tener la conciencia de que lo justo es que hombres y mujeres seamos iguales, esa conciencia de manera individual la han tenido las mujeres siempre, y muchos hombres también. En este libro, de hecho, aparecen muchos hombres, porque sin compañeros igualitarios, sin compañeros que te dieran tu sitio desde el punto de vista de la inteligencia, muchas de estas mujeres no hubieran podido brillar. Y eso es importante, es muy importante tener al lado un compañero o un padre y una madre que te impulsen y te animen, y si ven que tienes un talento, sean capaces de decirte, esta niña tiene que cultivar esos talentos, porque normalmente con los varones lo hacían, no había problema, pero que los padres dijeran, con esta niña también hay que impulsar y cultivar el talento, es así. Bueno, respecto a las periodistas que dices tú, pues sí, efectivamente, ¿no? Están en este libro, está Beatriz Cienfuegos, que Cienfuegos en realidad es un seudónimo, que es curioso porque cuando esta mujer editaba sus propios periódicos, editaba y se pagaba sus propios periódicos. Su periódico se llamaba, fijaos, La Pensadora Gaditana, y le puso el nombre de La Pensadora Gaditana como contraposición a otro periódico que salió en aquel momento. El concepto de periódico era muy diferente al que vemos ahora, que se llamaba El Pensador. Entonces, claro, había un señor que escribía un panfleto, un periódico, en el que sostenía que las mujeres no somos seres inteligentes. Eso no era nuevo, Desde Aristóteles, porque además es muy curioso, ¿no? Si hiciésemos un rastreo a lo largo de los libros, de todo tipo de libros, podemos hablar de filosofía, de política, de todo tipo de libros, es muy fácil rastrear cómo sistemáticamente a lo largo de la historia nos han dicho que las mujeres no valemos nada. El primero que lo hizo fue Aristóteles, que dejó por escrito que las mujeres somos casi hombres, pero menos que los hombres. Pero esto, que nos parece escandaloso, está por escrito y sostiene nuestro pensamiento occidental. Esto, cuando somos jóvenes y estamos en el instituto y estudiamos filosofía, nadie nos cuenta que Aristóteles dijo esto. Se nos habla de la biología, pero claro, si resulta que el padre de la filosofía occidental dice que el ser perfecto, el ser que tiene la inteligencia, la esencia, la autoridad y por tanto tiene que tener el poder, es el hombre, si el hombre tiene todas las cualidades positivas, ¿qué nos queda a la mujer? No nos queda ninguna cualidad positiva. Nos queda ser un complemento, un ser imperfecto, porque así nos definió, al servicio de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ha habido muchos hombres que a lo largo de la historia han acompañado a muchas mujeres que han tenido esa percepción de que algo falla, de que yo ocupo un lugar o que me han obligado a ocupar un lugar que no es en realidad el lugar que me corresponde. Y eso se ha dejado por escrito en muchos sitios, ¿no? Vuelvo a Frasquita Larrea, que a mí me gusta mucho, que también era periodista y escribió mucho, que ella en una carta con su marido le decía, discutían a través de epístolas, a través de cartas, y decía, como si la inteligencia tuviera sexo. Le decía Frasquita, que había traducido a Mary Wollstonecraft, que es una de las grandes mujeres que escriben sobre los derechos de las mujeres, discutía con él diciendo, ¿pero tú te crees que yo soy tonta o qué? Vamos a ver, yo soy una mujer, porque además hablaba idioma, como si la inteligencia tuviera sexo. Es decir, esa percepción del valor y de las capacidades de las mujeres de manera individual ha estado siempre. Otra cosa es ya cuando las mujeres comienzan a agruparse y comienzan a nacer los movimientos feministas, que son inicialmente son por el voto, ¿no? Y que son los que realmente impulsan el crecimiento del movimiento feminista. Pero la conciencia individual, ¿quién no ha tenido, qué mujer no ha tenido de niña la percepción de qué injusto es que a mi hermano le digan que no se tiene que hacer la cama y yo me la tengo que hacer? Qué injusto es que a mí me digan que tengo que ir a comprar o que tengo que madrugar el sábado por la mañana mientras mi hermano está en la cama. Qué injusto es que él pueda salir hasta las 3 de la mañana y yo hasta las 12.
porque la humanidad tenemos la capacidad, ¿verdad?, de poder juzgar y decir esto, algo raro está pasando aquí, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos en este libro, está Beatriz Cienfuegos, que escribió La pensadora gaditana, pero también está Rosa Marina, Rosa de Celis, que son las que escribieron La mujer y la sociedad, el que se considera el primer manuscrito feminista de la historia de España, prácticamente. Manolo, otra vez tu hijo que no... Oh, gracias. Manolo, que pensé que había más personas, ¿puede otra cosita? Yo iba a decir algo, ¿no? Venga. Que todo no es tan negativo como se dice. La mujer también tenía un papel muy importante. Antes hizo alusión a Santa Teresa de Jesús. Sí. Santa Teresa de Jesús, después de ser una mujer muy culta, y después de haber creado una serie de cosas, fue la mujer más reaccionaria que ha tenido la humanidad. Tiene usted y toda la estaba en razón. contra de los hombres. Tiene usted toda la razón. ¿Sabe lo que ocurre? ¿Tiene Y usted... además se lo digo porque se ponía en contra de la cultura y en contra de la promoción. Por ejemplo, decía, sabio que nunca te humilla y estudia para negarla las celestes maravillas. Si tú no sabes doblarla, ni tu esencia analizarla, en vez de reverenciarlo, te empeñas en comprenderlo. Abarcar quiere tu mente lo infinito, está lucido, pobre de mente, que es mayor el continente, mayor que lo contenido. Hay una cantidad de mujeres que también han estado en contra de lo. Muy bien. ¿Cómo se llama usted? Ricardo, tiene usted toda la razón, Ricardo. ¿Sabe lo que ocurre? Que cuando en el colegio te hablan de esa figura, de Santa Teresa, o en el caso concreto, cuando a mí me hablaban de esa figura, no me hablaban de que realmente fue una mujer, como usted muy bien apunta, absolutamente transgresora. Eso no te lo cuentan, te dicen que es una santa que fundó muchos conventos y no te dicen cómo se opuso al poder de aquel momento y cómo en realidad fue prácticamente una empresaria, y lo digo de una manera orgullosa, por toda la labor que realizó y cómo efectivamente se opuso. Es una mujer, aquí también aparece una mujer que es monja, que yo no tengo nada en contra de la religión, faltaría más, pero que te cuentan solamente, digamos, la parte, voy a decir mojigata, o la parte, ¿no?, que interesa. No te dicen que era una mujer poderosa o una mujer que se empoderó para hacer algo que realmente en lo que ella creía, ¿vale? Se supone que era una mujer inteligente, como otras mujeres ha habido también. Claro. Revolucionario, como estaba la Pasionaria, que era una mujer que defendía al pueblo por igual, y muchas, y estaban las 13 Rosas, y montones de mujeres también que se opusieron a la desigualdad y al despotismo y a la esclavitud. Que eso está lo mismo para las mujeres que para los hombres. Los hombres lo han padecido más, porque como usted redactó, pues claro, eran los protagonistas de la historia. Claro. Así ha sido. Vamos a ponerle también un poquito de luz a ellas. Sonia, yo quería decirte, cuando tú dijiste, ¿los movimientos era por cuestión del voto? No, los movimientos también se hizo por cuestión de salario y de igualdad. Sí, claro. No solo del voto. No, efectivamente. No decir el ejemplo de la fábrica de tabacos de Sevilla y Cádiz. Totalmente de acuerdo. Que ahí tiene un ejemplo de igualdad. Efectivamente. Y de derecho de la mujer, de horario, de todo, que ahí efectivamente luchó mucha gente y se padeció muchísimo. Efectivamente. Y está ahí en la historia como un poquito perdido. Sí, sí. No. De hecho, es verdad lo que está contando Loli. Loli o María Dolores, Loli. No, es verdad lo que ella dice. Muchas veces se cuenta que las mujeres nos hemos incorporado al mundo laboral mucho más tarde. Y en realidad no es así. Nos incorporamos al mercado laboral igual que niños y niñas en el momento en que se produce la revolución industrial. Y con las mujeres y con las tabaqueras pasaba una cosa muy curiosa. Y es que cuando se empezó a elaborar tabaco en España, y eso me lo contó directamente una historiadora, por cierto también aparece en el libro una Micaela Navarro que trabajó y que después, bueno, no se sabe todavía dónde está su cuerpo, ¿no?, porque con el inicio de la Guerra Civil se la hizo desaparecer. Bueno, pues nos contaban que cuando comenzó a fabricarse tabaco, los cigarros puros, pues resulta que se encontraba diferencia en la calidad de los cigarros puros que elaboraban hombres y mujeres, porque los cigarros que elaboraban las mujeres
como tenían la cualidad de tener las manos más finas y más paciencia y más destreza a la hora de hacer trabajos manuales, porque estábamos más acostumbradas a hacer labores finas que los varones, pues resulta que éramos las grandes trabajadoras de las fábricas de tabaco, porque nuestra labor, o su labor, la de ellas, era mucho más fina con las manos. Y uno de los primeros grandes movimientos que hubo en como dice muy bien Loli, en cuanto a la situación laboral de las mujeres, fue porque las tabaqueras se iban a trabajar con sus bebés. Se iban a trabajar con sus bebés. ¿Y qué es lo que pasaba? Que el polvo de tabaco afectaba a los recién nacidos. Claro, en aquel momento tú tirabas al bebé porque o le amamantabas o se moría, no había más. Y consiguieron, con sus demandas, que pudiese haber una sala diferenciada donde estuviesen los bebés, para que esos bebés no padeciesen asma y otras enfermedades respiratorias relacionadas con el polvo de tabaco. Así que tiene toda la razón. Sí, porque la he estudiado. Se ha venido estudiada, bien, bien. ¿Alguna preguntita? Sonia, aquí hay una persona que es aluqueña y una de las ilustradoras de tu libro. Me gustaría que la Pero está detrás de la columna. Por favor, que venga aquí. Hombre, por Dios. Ah, mitad. Va a contar ella, a ver si es verdad que yo he engañado a un montón de gente o no, para que ilustrara. Siéntate. ¡Hala! Pero bueno, y eso una importancia. La silla a Sonia. No, habla tú. Bueno, bueno, pues nada, yo hice la ilustración de María de Montenegro y pues La básicamente... voy a enseñar, que no la va a enseñar ella. Está por aquí. Era una cantante de ópera que también actuó aquí en Sanlúcar muchas veces, actuó en el Palacio de los Montpensier. Mirad qué maravilla. Bueno, hace ya algunos añillos de esta ilustración. Ay, perdón. ¡Ay! Qué bonita. Un poquito más cerquita, ¿no? Viene un poquito más cerca, por favor. Toma, cógelo. Yo lo cojo. Bueno, ya con ella mejor. Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes. Y nada, eso pues en resumen, yo participé porque yo estudio en Jerez, ya me voy, pero llevo 4 años estudiando en Jerez, en la Escuela de Arte, y pues mi profesor de diseño, Domingo, que también es uno de los que ha participado. Otro de los engañados. Pues fue el que me dijo, mira, tenemos este proyecto, tal, ¿te animas? Y yo, pues encantada de animarme, o sea, yo lo que sea sumarme, yo estas cosas encantada. Así que nada, contacté con Sonia y pues se fue dando y poco a poco la fui haciendo. Y cuando hubo ese parón, al final ella me volvió a contactar y nada, pues al final ha salido, yo encantadísima de haber participado y... Además, yo tengo que decir que yo tuve un truquillo así, entre comillas, porque yo en vez de cederles la historia, yo no quería que leyesen, las personas que iban a ilustrar, yo no quería que leyesen la historia tal cual, yo quería que se enamorasen del personaje que yo les contaba, ¿no? Entonces, en concreto, de la figura que ha ilustrado ella, de Montenegro, os la voy a enseñar otra vez. Que está aquí unas cartas. Os la enseño de nuevo. Bueno, pues cuando yo me puse a investigar, porque el libro es muy ligero de leer, pero tiene muchísima investigación detrás. Entonces, cuando yo me puse a investigar sobre Antonia de Montenegro, yo me fui a la Hemeroteca Nacional y consulté muchos periódicos de la época, ¿no? Entonces había una figura, que es esta figura, que Daniela ha retratado extraordinariamente bien, que decía que cuando Antonia había actuado en el Teatro Villa Marta de Jerez, había hecho una suelta de palomas al final de su número y con unos lazos, ¿no? Entonces me parecía una imagen tan bonita y tan potente pensar que una cantante de ópera, que además era también empresaria teatral en aquella época,
no sé, me pareció una imagen muy bonita, muy bucólica, ¿no? Y cuando vi la ilustración que me había presentado y aparece aquí las palomas por detrás, me emocioné, porque dije, y además ella lo sabe porque yo se lo he dicho a ella personalmente, le dije, no sabes cómo te agradezco que realmente hayas cogido esa imagen, porque por encima de que fuese una empresaria teatral, que también era muy graciosa, porque ella le escribe cartas, en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz se conservan cartas que escribe ella como empresaria teatral del Teatro de la Bomba, por ejemplo, ¿no? Y ella dice que ella quiere que la cultura llegue a toda la población y que ella necesita que los precios sean precios bajos y que necesita que el teatro esté limpio y en buenas condiciones, pero claro, el mundillo de la farándula era a veces un poquito así, ¿no? Y entonces ella contrata a un barítono para que haga la acompañe en no sé cuánto, y resulta que el barítono se marcha y está en Sevilla con su mujer. Entonces le escribe al gobernador civil, oye, haz el favor de decirle a este sinvergüenza que venga, que tiene aquí un contrato y no sé qué, ¿no? Y yo leyendo esas cartas decía, me encantaba, ¿no? Yo decía, qué pedazo de mujer, ¿no? Porque claro, eso está manuscrito, ¿no? Y de hecho, bueno, aquí la imagen, en vez de coger otra imagen, he cogido sus cartas, ¿no? En vez de coger... Entonces me parecía impresionante, ¿no? Pero tenía esa dualidad, ¿no? De la empresaria fuerte, que como contaba también Daniela, vino aquí a tocar al Palacio con un pianista que era muy famoso americano en aquella época, porque las veladas musicales del Palacio eran extraordinariamente conocidas y famosas, pero me gustaba mucho esa imagen, ¿no? De las palomas lanzando ahí y ella cantando, ¿no? Así que Daniela, gracias. Bueno, pues... ¿Otra preguntita por ahí? Venga, Aníbalo. Bueno. Sonia, yo mira, hay una historia que recuerdo cuando era un poco más joven, o bastante más joven, y es que los domingos me encantaba leer las historias de mujeres que escribía Rosa Montero en El País. Y creo que hizo una labor por desvelar de una forma también periodística algo que, bueno, estaba completamente oculto, porque la historia que conocemos es la que normalmente la de los vencedores y tal como la cuentan los historiadores que también formaban parte de ese, digamos, sistema de vencedores. Entonces creo que esta forma fácil también de hacer conocer pues, las historias de las mujeres es lo que de alguna manera, bueno, pues es importante hacerlo divulgativo, ¿no? Una cosa compleja o para personas a lo mejor que están en el mundo de la investigación. Y entonces yo los recuerdo y yo los cortaba y los iba guardando todos los domingos, ¿no? Y luego salió el libro que yo lo tengo y que para mí es uno de los libros que tiene tantos ya. Efectivamente. Tiene tantos el libro, Por eso te digo que cuando era un poco más joven. Y entonces, bueno, pues agradecerte que hayas hecho este trabajo porque además creo que la provincia de Cádiz, como has dicho, y Sanlúcar en particular, si cuando hablamos de esos tiempos no podemos hablar de esos tiempos con las gafas del presente. Tenemos que hacer un poco el esfuerzo de situarnos en aquella época, ¿no? Y tuvo que ser flipante la ilustración en aquellos tiempos, primero esos 16 y el 15 y 16, pero posteriormente el siglo XVII y XVIII, ¿no? En Cádiz, en San Fernando y Cádiz sobre todo, creo que todas esas historias que tú estás contando, muchas eran contemporáneas en ese tiempo. Y luego, ¿alguna de las historias sigue viviendo la protagonista? ¿O son todas ya de mujeres que pues no acompañan? Fíjate, no sigue viva ninguna. Es curioso porque una de las últimas falleció en la pandemia, que es una bodeguera jerezana, a la que yo adoraba, que era una mujer que lo tuvo muy difícil porque, bueno, se llamaba Pilar Pla Pecho Abierto, y ella falleció pues en el año de la pandemia. No falleció en pandemia ni por la pandemia, pero falleció en pandemia. Y fijaos qué historia tan chula. Ella se murió el día 8 de marzo. Ella se murió el día 8 de marzo. Y yo decía, es que doña Pilar, yo la llamaba doña Pilar, que tenía 99 años cuando murió, digo, no ha encontrado mejor fecha para decir, ahí os quedáis. No ha encontrado mejor fecha, ¿no? Porque ella era una de esas mujeres que realmente tuvo una historia flipante y que le tocó luchar muchísimo. Pero respecto a lo que decías de la ilustración, es verdad, fíjate, yo me he encontrado 3 mujeres, y están aquí recogidas,
que nacieron el mismo año, en 1775. Y yo digo, no me lo puedo creer. Digo, no me lo puedo creer. Una de ellas es Frasquita Larrea, que yo lo siento, pero la idolatro, vuelvo a citarla de nuevo. La otra es María Josefa de la Piedra, que es una de las primeras mujeres de la historia. Ella vivió en Sanlúcar, estaba afincada en Sanlúcar, aunque nació en Cádiz, y ella hizo una traducción del primer tratado de tabaco que hay en España. Y ella además tenía una mirada científica sobre lo que se hacía. Su marido era agricultor de alcurnia, ¿vale?, de calidad. Su marido hacía los experimentos y ella recogía ese método científico. Y las cartas ella está muy relacionada con el jardín botánico, con aquellos botánicos que venían a hacer estudio de las plantas autóctonas, de las que venían de otros lugares, con aquel proyecto famoso. Y las cartas de ella todavía se conservan en el Jardín Botánico de Madrid, es decir, fue una mujer extraordinaria. Bueno, era una de ellas Frasquita, otra era María Josefa de la Piedra y la otra era Ana María de Soto y Alhama, que es la primera infante de Marina, que no nació en la provincia de Cádiz. He hecho un poquillo de trampas, hay 2 o 3 que no han nacido en la provincia de Cádiz, pero es la primera infante de Marina reconocida como tal y condecorada por tal. ¿Vale? Pero lo que tú decías de la mirada, ¿no? En vez de juzgarla, en vez de no sé qué, pues resulta que el rey le condecora por sus valores, su capacidad y lo demostrado en el campo de batalla, ¿no? En este caso marítimo. Pero costó, ¿eh? Sí. Bueno, pero bueno, quiero decir, pero aquí está la mujer y tuvo una pensión de por vida, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Pues muchas gracias. Historia de mujeres efectivamente es uno de los primeros libros así que yo tengo y eso, hace y tantos ya. Me gustaría hacer una apreciación, si se me permite. Claro. Como estamos en una zona bastante rural y con una historia tan reciente, yo tengo mi forma de pensar al respecto de cuándo, a partir de qué punto, a partir de qué momento se produce ese movimiento femenino, no a ultranza como ahora, sino más reposado, pero sí inmediato y revolucionario. Es cuando los padres empiezan a comprender que son para los hijos y no los hijos para los padres. Y de aquí esta comarca sabe mucho. La comarca de Sanlúcar, de la costa noroeste, todo eso, sabe mucho. ¿Sabes lo que te digo? Pues yo quería hacer esa penetración porque es determinante, porque antes hiciste una referencia a que la historia no entendía bien de cuándo las mujeres estaban postergadas sobre las relaciones laborales, digamos, ¿no? Es que aquí, en el campo, en la actividad agraria, no se ha dado ese caso. Claro, siempre, es verdad. Eso es lo que yo te quería... Sí, eso es cierto. Pero eso ha ocurrido aquí y en cualquier parte de España. Es decir, toda la familia iba al campo. Toda la familia iba al campo. Lo que sí ocurría después, y seguro que está usted de acuerdo conmigo, es que cuando terminaba la jornada laboral y el padre se duchaba y se iba al bar, la madre y las hermanas tenían la segunda y tercera jornada laboral. Y eso es lo que no era justo. Y además el salario, hacían la misma jornada y el salario era la mitad. Y el padre cobraba el salario y el de las hijas también lo cobraba. Entonces... ¿Te puedo contar una anécdota que le pasó a mi madre? Yo soy de campo, es más campo que el amapola. Nosotros hemos vivido del campo toda la vida y hemos trabajado en el campo. Y mi padre pues sembraba, ¿no? Y mi madre quería una máquina de coser. Y le dice mi padre, esta cuartela, ¿sabes lo que es una cuartela? Bueno, un trozo de tierra. Esta cuartela de tomate es para ti. Todo lo que coja para la máquina de coser. Pues nosotros ayudando a mi madre, los tomates se vendieron carísimos y esto. Y vino mi padre un día contento y mi madre, ay, ¿por qué tú no tienes que beber? Porque sí, dice, ya no hay máquina de coser. Eso no hace tanto tiempo, ¿eh? Sí. No hace tanto tiempo. Sí, eso es así. Eso lo he vivido yo, vamos. Sí, eso es así. Eso es así. La pobre se quedó sin máquina de coser. Eso es así. Todos los tomates que cogimos, los niños, la madre, y eso se quedó sin... Bueno, pero los tomates salieron buenos, mujer. Nosotros lo contamos ahora como una anécdota, pero mi madre, la pobre, yo creo que tiene mi madre ahí todavía la... Pero le ha salido una hija muy vecillera. Mi padre con eso nos enseñó y hemos salido las tres muy vecilleras.
que nos ha valido. ¿Sabes? Sí, sí, Nos sí, ha por valido supuesto. Lo de los tomates. Sí, sí, claro, eso está claro, son experiencias personales que... Pues gracias. ¿Alguna cosita más por ahí? A mí me gustaría, un poco parecido a la reflexión que ha hecho Mónica, yo tengo nada más que 22 años y al hilo de lo que has ¡Qué chiquita! al hilo de lo que has comentado de la importancia de que las niñas y los niños tengan mujeres positivas de referente, Claro. yo recuerdo de pequeña, con unos 7 años, una iniciativa de la Junta de Andalucía de unos cuadernillos que nos dieron con unos folios, eran unos dísticos cada semana de una mujer importante. Recuerdo el primero de los nombres de Frasquita Larrea, con tan solo 7 años. Mujeres importantes como Mary Curie o otras muchas. Y fue una iniciativa muy buena para que desde pequeñas, tanto ellos como nosotras, tuviésemos esos referentes que me han parecido tan importantes y sobre todo también nos sirvió de iniciación a la lectura. Al final, gracias a esta iniciativa como la tuya, la forma en la que se puede extender y se puede romper ese síndrome de la impostora y esa sensación de que cuando tú has tenido el referente positivo, ese ánimo desde tu casa de cultivar esas habilidades, no haya otra persona que te diga estás ocupando un lugar que no te corresponde o le estás quitando el sitio a alguien. Entonces me parecía muy importante resaltar eso y agradecerte tu labor de difusión y divulgación con tu formación. Muchas gracias. Yo quería decirte otra cosa, que te va a faltar tinta, te va a faltar todos los ingredientes para hacer muchos libros, pero aparte de las mujeres tan importantes, nosotros en la asociación llevamos ya tiempo, hemos hecho un libro de mujeres con la mar de historia, de mujeres llanas, simples, de toda la vida, mujeres que todas, como te he dicho al principio, tienen una historia impresionante y no están dadas a conocer. Y estamos ahí elaborando poco a poco, porque claro, no tenemos tantos medios ni tanta gente que nos ayude, pero que lo estamos haciendo porque yo creo que darle visibilidad a esas mujeres, porque estamos aquí, es verdad, por las más importantes, la verdad, pero que las que están detrás, las que llevan el día a día, las cartas de día a día, y la compra día a día, y los niños, y la casa, y el trabajo diario que no se ve, yo creo que también tiene unas historias. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Yo Mira, creo que necesita también sí, tiene toda la razón. A ver, a mí hay una filósofa española que se llama Ana de Miguel, a la que yo admiro muchísimo, que tendría que estudiarse igual que otros filósofos varones que se estudian habitualmente, que tiene una figura que a mí me gusta mucho, y ella dice que el mundo en el que vivimos es el mundo que ha construido un hombre que está subido a los hombros de una mujer. Como está subido a los hombros de una mujer que le sostiene todo lo invisible y tiene todas sus necesidades básicas cubiertas, hablo desde comer hasta vestirse, hasta la necesidad sexual. Todas las necesidades, no la ve, esa mujer es invisible, somos las mujeres invisibles, pero todo funciona gracias a nosotras y nos han engañado diciéndonos que tenemos que ser generosas, que todo pasará, que va a ir mejor, que no importa, que tienes que pensar en tus hijos y en tu marido y en tus padres y, perdonadme, la vecina del quinto, y siempre somos las últimas. Entonces el mundo se ha construido basado en nuestra generosidad y en nuestro esfuerzo invisible. Así que la labor que estáis haciendo, la aplaudo, porque me parece extraordinario. ¿Podemos prestar alguna historia? Hombre, claro, faltaría más. Pero vamos, yo quiero coger a esto, que nos va a pagar un próximo libro. Enterito, ¿eh? No, y saben que es verdad, porque con este tema... Con este tema nosotros estamos muy concienciados, porque todo lo que habéis... Yo he estado callado porque he escuchado, porque es verdad, estamos muy concienciados, porque desgraciadamente hemos vivido eso y no hace tantos años. No. Hoy en día que yo cada día felicito, el otro día me lo preguntaban en una entrevista, yo cada día felicito a todas las niñas, mujeres que en el deporte consiguen medallas, y yo me pongo contento, pero es que yo, que no hace tantos años estaba en el colegio, y yo recuerdo como gimnasia era los niños jugar fútbol, las niñas animarlo. Eso era la gimnasia de mi colegio. ¿Cómo queríamos que después las niñas llegaran a hacer lo que hoy son, ¿no? Con el deporte? Entonces eso, entre todos,
porque esto rápidamente se da pasito para atrás, ¿eh? Que todo Sí, que cuesta luego, para atrás se va muy rápido. De verdad. Tenemos que trabajarlo, tenemos que tener iniciativas como esta. Ayer mismo con José, el delegado, teníamos una iniciativa pionera en Andalucía, ¿verdad, José? De agentes por la igualdad en los institutos, en los centros educativos, que son chavales y chavalas que han dado un curso y que están detectando las desigualdades, dando consejos, mirando en las redes, porque hoy en día también se mueve mucho en las redes. Y lo hemos tenido aquí en San Lucas, una iniciativa pionera. Por eso digo que nosotros estamos súper concienciados, apoyamos eso y el libro y lo que te haga falta en este tema, Loli, seguro. Pues sí. Pero más que está grabado, ¿eh? Pues nada, yo me alegro mucho. ¿Hay una preguntita? Yo no voy a preguntar una cosa, pero voy a hablar de antiguamente. Venga. Yo estaba acostumbrada de que cuando llegaba mi padre a comer, todo era revolución. El plato, el cubierto, el vaso de agua, eso todo. Y hasta que él mi padre no comía, no comíamos nosotros. Es así, es así. Entonces, cuando yo me casé, y tenía las niñas grandecitas, pues claro, yo tenía la costumbre de mi madre. Totalmente. Entonces mi marido me dice, ¿tú qué es lo que estás haciendo? Digo yo, pues tú lo mejor se lo da a las niñas, ya lo que sobre lo comemos nosotros. Y yo esto de esto he cogido estas reglas. ¿Cómo se llama tu marido? No, mi marido hace no menos 50 años que murió. Pues pero tu marido era un hombre igualitario. Sí, es verdad. Tu marido era una persona encomiable. Y no necesitaba haber ido ni a la universidad, ni que le dieran un cursillo, ni nada, porque lo llevaba dentro. Porque ese sentido de la igualdad y de lo que me importa, y ese hombre cuidador que dice lo mejor para mis niños, no necesitaba nada. Ole por él. ¿Alguna cosita más? No, yo creo que hemos hecho una tarde muy... Yo te lo advertí, que lo bonito venía ahora. Sí, Lo bonito venía ahora, porque de aquí se aprende muchas experiencias. No, se aprende de todo de la vida. Sí. Muchas experiencias. Y hoy porque está grabando, y cuando dejen de grabar, se sueltan más. Pero aprende de toda la vida. Son personas que... terminar, preguntarle que el libro en cualquier papelería o librería. Pues mira, los de la editorial están ahí atrás. Bueno, aquí hay uno y por allí están otros. Así que yo ya he hecho bastante. Yo ya he hecho bastante. Tampoco lo sé. Allí detrás. Os prometo que no. Ya he hecho bastante. Yo tengo aquí el mío y de verdad que no quiero saber nada. Ya está. Mirad, he tenido un parto de 4 años, ¿vale? Ya no quiero saber nada. Ya la última pregunta. ¿Parte del dinero va a alguna cosa de igualdad? Mira, hemos hecho una tirada muy corta, muy cortita, muy cortita. No sabemos dónde llegará. Queremos hacer cosas, pero la verdad es que no está... Sí, no está pensado nada porque la tirada es muy cortita, ¿vale? Entonces no está destinado a nada. Pero bueno, gracias por decírmelo, pensaremos algo. Yo siempre pensando en... Ahí está la editorial, Peripecias Libros, que la he editado. Gracias por hacerlo, ¿vale? Pues muchas gracias por escucharme. Me encanta este auditorio. Esperemos que... ¿Usted lo firma? Yo, claro, si me lo dais, yo lo firmo. Claro. No faltaría más. Hombre, claro que te lo firmo, vamos. ¿Cómo, perdón?